Pero bueno, pues Rosy, vamos a comenzar la idea de poder tener juntos esta sesión. Es un poco ver la perspectiva más tuya, individual, personal, de lo que está pasando en tu matrimonio. Yo sé que no están casados, diríamos, legalmente, pero prefiero usar la palabra matrimonio porque creo que tú lo consideras así de alguna manera. Sí, ¿no es cierto? Y están juntos, ya la familia está ahí, entonces yo creo que en la práctica es un matrimonio, o sea, a pesar de que no están como casados. ¿No? ¿Sí? Pero ustedes han hablado de planes de casamiento, de boda, cosas así. Sí, lo hemos hablado, aunque no es un tema que considere principal en nuestra vida. ¿No? Tal vez por los anteriores matrimonios que ya le ha tenido, ¿no? Y sin embargo, sí, de todas maneras, para mí personalmente es un temor, sobre todo porque tengo que pensar que lo que ahorita estamos nosotros obteniendo a través de nuestro trabajo conjunto genera de todas maneras comodidades económicas, digamos así, ¿no? Materiales también, pero sin embargo yo sé que eso en algún momento, cuando ya no esté, eso va a tener que ser compartido. Sí. Y para mí es un gran temor velar por mi hijo, o sea, es como que si yo estuviese trabajando en esa empresa junto con él, pero es como que si yo también estuviese trabajando para todos a la vez, ¿no? Es un poco así la figura. Eso también es una preocupación por mi hijo, ¿no? Por mi hijo, pensé que en realidad... ¿Pero has hablado con él el tema de casarse una vez que sale el divorcio o tú piensas...? Sí, lo hemos hablado, pero no es que sea un tema que para mí sea tan trascendental, ¿no? O sea, que tenga que cumplir de todas maneras un matrimonio, que tengamos que casarnos de todas maneras, ¿no? También porque ni siquiera el colegio donde está mi hijo lo demanda, entonces eso tampoco es para nosotros, a menos para mí, no es una cosa que se tenga que cumplir de todas maneras. O tal vez sea porque como los papeles no están todavía, esto no está solucionado, entonces... Claro, porque todavía está en proceso de divorcio. Sí, es un proceso en realidad. Entonces, no podría decir esa fecha ni menos, ¿no? Pero sí está dentro de tus planes personales. Sí me gustaría. Sí me gustaría. Claro. ¿Pero tú te casaste antes o este es tu primer? No. Es mi primer compromiso con mi miembro, ¿no? Sí. Y digamos, porque la primera sesión hablamos un poquito de este ritual de que hizo la pedida a tu familia. ¿Tu familia acogió bien a él? ¿Hubo algún problema por el hecho de, qué sé yo, de vivir juntos y no casarse? ¿Tu familia es muy tradicional en ese sentido o como que no? Sí, es tradicional. ¿Sí? Al comienzo no lo vieron bien, ¿no? Porque ya él tenía toda una historia pasada. Y eso tal vez no lo vieron bien al comienzo, ¿no? Sin embargo, cuando lo han conocido, ¿no? Como tú lo conoces, es una persona muy, muy caballerosa, muy considerada, buena persona. Eso tal vez hizo que ellos se convencieran de que era una buena persona también para mí. Y entonces finalmente ahora sí como que ya tener mejor organización. ¿Y la relación entonces con porque tú viviste con tu papá y con tu mamá, ellos están juntos todavía? Sí, están juntos todavía. Sí. ¿Y ustedes lo van a visitar, las relaciones cordiales, van a tu casa también? Sí. Por ese lado no hay ninguna fricción, no hay ningún problema. No, incluso ahí yo puedo de alguna manera asistir económicamente a mi familia en algún momento, ¿no? Mi papá ahorita es ya una persona de edad, entonces puede tener algunas demandas de salud. Y eso yo las puedo incluso cubrir, ¿no? Y en ese sentido, no está en desacuerdo, al contrario, resalta que yo, incluso a pesar de ya tener una vida aparte, ¿no? Igual asumo otras cosas con mi familia original, ¿no? Yo eso que tengo hermanos y todo lo demás, pero en realidad no es que yo colabore en ese sentido, o sea, tan responsables de la salud, ¿no? De mis padres, como lo puedo tener yo. Considerando que incluso algunos de mis hermanos tienen ingresos económicos que pueden tal vez asumir esa responsabilidad. Pero no es que uno pues tenga que estar detrás para que lo haga, ¿no? ¿Y tú eres la mayor de todos o la...? Sí. Soy la mayor de todos. Entonces, bueno, por ese lado diríamos, tú con tu nueva familia
las cosas están bien en términos de relaciones con tus padres, con tus Claro que hermanos. sí, en general creo que sí está Y con tu bien. esposo también funciona Bien, bien, sí, diríamos. sí. Ok. Pero entonces cuéntame, ¿cuál es tu versión, diríamos, de lo que está pasando en tu matrimonio? ¿Qué ocurre? Básicamente creo es con la anterior esposa, ¿no? Porque no solamente es una vez, ¿no?, que hayamos tenido percances con esta persona, y no solamente es a través de esta persona, sino a través de la hija también, ¿no? Y eso que al comienzo nos hemos llevado bien con la hija, o sea, cuando éramos, digamos, enamorados, ¿no? Podíamos incluso salir con ella, ¿no? Sacarla a pasear, y por ese sentido no había nunca hubo ningún problema, ¿no? Yo percibo que las cosas se han puesto más complejas desde el momento en que mi hijo ha nacido, ¿no? Desde ahí podía tener algún gesto, alguna situación de darle algo, ¿no? Y finalmente ella le podía contar a su mamá alguna cosa y como que, pero ¿por qué dejas que la toque? ¿Por qué se mete? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué yo tendría que tener ese tipo de contacto con su hija? ¿No? Por otro lado, incluso yo puedo velar por un montón de cosas, o sea, como están juntos nuestros hijos, ¿no?, en el mismo colegio, si compro una cosa para uno, compro también para ella, ¿no? En realidad son incluso ropa, ¿no?, por ejemplo, y ahí sí ya es una cosa insoportable para mí, porque compramos ropa para ella y de pronto en el Facebook hemos visto fotos donde la mamá se ha puesto la ropa de la niña con la cual nosotros le hemos comprado. Entonces eso ya como que, entonces ¿para qué le compramos? No compramos entonces más ropa, ¿no? Pero ya ese no es un problema de nosotros, me dice mi esposo, ¿no? Claro. Pero estamos entonces vistiendo a la otra persona, eso es lo que yo le manifiesto, ¿no? Entonces esa es una situación en la que a mí personalmente no me agrada, ¿no? Y de hecho hay otras cosas que en la conversación con mi hijo, por estar en el mismo colegio, se juntan y ella le puede contar algunas cosas y de pronto mi hijo viene, pero mamá, mira, mi hermano me contó tal cosa, es así. Y como que yo también, pues no, me veo en la situación de no tener que poner a la niña en evidencia con su hermano, ¿no? Y tampoco quedar mal yo, como que yo tampoco soy una persona que está perdida, ¿no?, en el tema. Entonces esos problemas también me generan mucha discusión de no saber cómo estar, cómo solucionarlo, ¿no?, cómo enfrentar. Ahora, digamos, suena como que hay una gran frustración, diríamos, en ti de no poder, que tu voz como que no sea escuchada, ¿no? O sea, por parte de tu esposo, como que tú sugieres cosas, por lo menos tratar de que la ex no participe o que él tome como alguna posición, diríamos, firme con la ex y que la saque completamente de la foto, ¿verdad? Pero tú sientes que él no lo hace en esa dimensión como te gustaría, ¿verdad? No, porque otras veces no lo ha hecho. A pesar de que se lo dices, claro que sí, no lo ha hecho. Tú sientes como que él no ha puesto mucho de su parte en ese No. Pero ¿y qué crees que pasa con él entonces? ¿Por qué decírselo tantas veces como que no te escucha o no hace lo que tú le pides? ¿Tienes alguna idea de lo que pueda estar pasando por él? Yo creo que él no quiere evitar mayor problemas con la otra persona, porque tal vez tiene temor, y esto ya ha pasado antes, por eso hubo un juicio, ¿no? Para que ella pueda ver a su hija, ¿no? Entonces yo creo que él no quiere entrar en ningún altercado con la mamá, porque también de por medio entonces está la situación de la hija. ¿Cómo hace entonces para después verla, ¿no?, y poder en contacto con ella? Porque el colegio es un nexo para él estar junto con su hija. O sea, suena, digamos, si él entra en confrontación directa, tú piensas de que la ex de él utilizaría digamos, ese enojo, ese elemento como para quitarle a su hija o que le haga ver, le recorte el tiempo que tuviera con ella. Sí, ella lo ha hecho antes. O sea que suena como que él tiene miedo a que le hagan eso. Sí, confrontarla. Sí, yo creo que sí. O sea que la situación para él debe ser más complicada entonces, porque por un lado querrá ver a su hija sin recortes de tiempo ni nada, y por otro lado quizás quiere hacerte caso, quizás quiere escucharte, quizás
hacer lo que tú le pides. ¿Podría ser eso? No entendí esta última parte. Ok, porque tú le dices, le das mensaje directo de que la ex no participe, la ex no vaya, ¿cierto? Y él quiere hacerlo, honrando de alguna manera lo que tú le estás pidiendo. Pero sabe que si lo hace va a entrar en una confrontación directa. Y por lo tanto esta señora podría poner en el medio a la hija como para castigarlo a él, recortándole las horas por el enojo que va a producir ya que él la va a confrontar. Entonces, la duda que yo tengo es, claro, o sea, él se siente en esa posición como un poco entre la espada y la pared, ¿verdad? Sí, puede ser que porque él quiere estar con su hija, pero quizás también quiera hacerte caso, pero de repente ese es el temor, digamos, que al hacerte caso va a venir la confrontación directa con esta señora. Eso es por un lado. Y por otro, es que claro, tú puedes comprender lo que pasa por la mente de él, por el corazón de él, pero eso igual no te va a dejar tranquila, ¿verdad? Porque, o sea, tú puedes entender, ok, listo, esa es la realidad, por eso es que él no lo hace. Pero igual en el fondo de tu corazón, a ti te gustaría que hayan cambios. Por supuesto, porque yo siento que es como si todo lo pasara por agua tibia, ¿no? Claro. Y eso es lo difícil de esto, ¿no? Que uno sabe racionalmente cómo es que tienen que ser algunas cosas, pero nuestro corazón a veces nos pide algo completamente distinto. Entonces, es una posición difícil, me parece, para los dos. Porque lo que tú pides me parece totalmente razonable. Yo también lo creo así. Sí, yo no creo que sea algo... Porque es como que si pensaran todos, él pensara en todos, menos en mí. Exacto. Entonces a mí me parece totalmente razonable. Pero también escuchando la versión de él, es como que, ok, no sé qué hacer porque estoy entre la espada y la pared, porque tengo a mi esposa y tengo a mi hija que quiero seguir viendo. Y que al mismo tiempo quiero que comparta con mi hijo que es más pequeñito y todo eso. Y en el punto medio, diríamos, está la figura de esta señora que está permanentemente tratando de involucrarse en la vida de usted. ¿Por qué motivo? Eso no lo sabemos, podemos sospechar cosas, pero en realidad no lo sabemos. Claro, bueno, la cosa es que no queremos que esta señora esté en el medio de toda esta situación, ¿verdad? ¿Qué piensas que tendría que hacer él para que las cosas mejoren, para que tú te sientas más tranquila, te sientas mejor? Mira, yo creo que la solución está en que nuestro hijo no esté en el mismo colegio. Okay. Eso es lo que yo creo que al final podría ser la decisión más acertada, ¿no? Porque entonces ya no estaría ni siquiera yo expuesta. Porque es como incluso socialmente yo también estoy expuesta a los demás. ¿No? Como que ya saben mi historia, o sea, todo el mundo sabe de nuestra historia, que tenemos hijos ¿no? En el mismo colegio y que tienen esas dificultades, que la mamá hizo tal cosa, ¿no? La mamá de la niña hizo una cosa como mandar el correo electrónico, o sea, es como si fuese que toda la comunidad, ¿no? De alguna manera está enterada de la situación y yo no quiero sentirme expuesta frente a eso. Entonces, para mí, una mejor decisión es que saquemos a nuestro hijo y lo pongamos en otro colegio donde no haya ninguna historia, no haya ningún pasado, no haya nada, que sea una simple madre de familia en otro colegio. ¿No? Pero ahí un poco como que la situación se pone difícil porque Clever piensa que en realidad es mejor que estén juntos, porque claro, ellos son hermanos, se quieren, y sí es cierto, se pueden querer también, ¿no? Y llevarse bien. Pero eso lo siento como que él no está pensando en él. No está pensando ni en mí, ¿no? Ni en algún momento que le alcance otro problema a nuestro hijo. Y también se ve involucrado a nuestro hijo en ese problema. Él no ve esas cosas. Por eso te decía que a veces algunos pensamientos razonables, lógicos, es cierto que son razonables, lógicos, porque me imagino que él pensará que es más conveniente tener a los dos hijos juntos en el mismo colegio. Pero a pesar de que suena razonable, no alivia tu dolor. No, porque él no acepta que eso sea así. ¿No? La niña tampoco no está bien académicamente, entonces también se preocupa en el sentido de velar por ella. Okay. ¿No? Okay.
¿Hay alguna otra alternativa, diríamos, que tú has pensado como una vía de solución intermedia? ¿Has pensado en alguna otra cosa? Que sea factible, No. no, porque el otro sería que hacer todo esto solo, no sería de acuerdo. Okay. Pero si, digamos, él dice, bueno, ok, yo voy a tener a mis hijas mis hijos en el mismo colegio, vamos a suponer que esa es la posición de que se queden en el colegio. ¿Cómo cómo funcionaría un escenario en el cual tú te puedas sentir bien estando los dos niños en el mismo colegio? ¿Habría alguna forma? No participar entonces en las actividades del colegio. Okay. O sea, que yo tendría que hacerme a un lado, para un poco protegerme yo. Pero eso también sería darle la razón a la otra parte, ¿no? Porque lo que pasa, Rosy, es que yo considero cuando las parejas tienen conflictos en general, pero a veces nos entrampamos en determinados temas, ¿no? Como este, por ejemplo. Y yo creo que es importante como para desentramparnos poder generar un diálogo, conversar. Y lo otro es llegar a unos acuerdos intermedios, pero para poder llegar a esos acuerdos intermedios tenemos que ceder en ciertas cosas. Y yo creo que él debería ceder en algunas cosas y quizás sea bueno de que tú también cedas en algunas otras para poder buscar un punto intermedio, ¿verdad? Porque el tema es complicado, no es una cuestión muy sencilla, ¿verdad? Sí, entonces yo creo que eso va a ser parte de esta terapia, de poder de alguna manera delinear estos objetivos y poder negociar ciertas cosas, ¿verdad? Lo que a ti te interesa es que esta señora esté fuera del panorama y quizás no verle ni la cara o qué sé yo, ¿verdad? Entonces habría que sentarse con él y poder conversar. Esta alternativa también de que cambiarle de colegio también me parece válida. Claro, porque yo creo que es un término intermedio, porque al final él podría ya llevar igual a los chicos a su deporte, que siempre los acompaña, al teatro también, incluso la niña igual llega a la casa, viene a la casa, ¿no? Claro, yo trato de guardar mi distancia, porque ya me he convencido de que en realidad es preferible no meterme ni tocarme un solo pelo, de eso estoy convencida, ¿no? Pero no sé, pues esa situación no es necesariamente para que le dé familia. Sí, claro. Lo importante de todo esto es que tú llegues a sentir de que tú puedes conversar con tu esposo, que él te puede escuchar. Pero eso también es un problema, o sea, yo siento que él no me escucha. Claro, por eso que yo creo que tiene que ser una de las cosas que trabajemos. Y no solamente por ese problema, pero no sé si en general, le hablo, le digo cosas, mira, y esto, y después me está preguntando, ¿qué cosa dijiste? Claro. Pero si ya te lo dije, ¿no? No, y definitivamente es importante que tú sientas que te está escuchando, que él aprecia y valora tu punto de vista sobre las cosas. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que tiene que cambiar en este matrimonio para que pueda funcionar bien. Sí. Evidentemente todos los matrimonios tienen sus cosas y ningún matrimonio es perfecto, pero en alguna medida tenemos que ir aprendiendo a estar juntos y a poder hacer ciertos cambios ligeros desde él y desde tu perspectiva. Yo creo que eso realmente es importante, ¿verdad? Que los dos estén dispuestos como que ¿cómo podemos aprender a vivir el yo, sobre todo tú que nunca has estado casada, eres una persona mucho más joven, ¿no es cierto? Y está aprendiendo a vivir en vida de pareja. Sin embargo, él tiene 2 matrimonios anteriores, tiene hijos que ya son grandes, tiene nietos. Entonces, de alguna manera, pues, llegará a la conclusión, bueno, pues una persona sin experiencia que me va a enseñar a mí. Imagínate que llegue a esa conclusión, ¿verdad? Pero eso no va a resolver absolutamente nada. Lo que tenemos que llegar al punto es que en realidad tú te sientas valorada, apreciada, porque es cierto que no puedes tener la experiencia, pero tienes la mejor intención y quieres ser feliz al lado de este hombre. Entonces me parece justo y necesario que él te escuche también, ¿verdad? Pero que yo he visto en otras relaciones cuando ocurren cosas así, que uno es mucho mayor y tiene mayor experiencia, es como que, sí, pues, ¿a mí quién me va a enseñar cómo hacer las cosas? ¿Se das cuenta?
yo ya casi te duplico la edad, que tengo tanta experiencia, ¿no? Tengo mucho más kilometraje, entonces imagínate. Entonces, claro, piensan que saben todo, claro, ¿verdad? en teoría parece. Exacto, bueno, pero en realidad tú piensas que el tipo no sabe nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo poder llegar a estas personas? Y hay que desarrollar una estrategia muchas veces inteligente, y yo creo que los tres, ustedes dos conmigo, podemos desarrollar esa estrategia, diríamos, como para que tú puedas sentirte valorada, apreciada por tu esposo, ¿no? Que yo creo que es uno de los elementos que está faltando acá. No sientes que te escuchan, no sientes que valora tu punto de vista. Sentirme segura también, ¿no? Básicamente, claro que sí, imagínate. Claro que sí. Es un constante sentir que el piso me tiembla todo el tiempo, ¿no? Pero claro que sí, porque imagínate, ya no queremos terminar lastimados en una relación así. Entonces, sentir de que él es una persona seria, que está comprometido básicamente contigo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que reconstruir en la relación. Pero definitivamente es parte del plan de trabajar juntos, ¿no? Por eso es que me alegra mucho que ustedes hayan podido buscar ayuda, digamos, ¿no? Porque muchas parejas esperan mucho tiempo para llegar a buscar ayuda. Y claro, pasa el tiempo. Y es como que al final ponemos una raya más al tigre, hasta que lo hemos vuelto pantera completamente y está el pobre tigre todo negro. Porque ya no tenemos dónde poner rayas. Y decimos, ¿sabes qué? Esto no vale la pena. Él ya experimentó eso 2 veces. El riesgo es que tú lo puedas experimentar si las cosas no cambian. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Verdad? Ahora, cuéntame una cosita. Si tú pudieras cambiar 3 cosas vamos a suponer que, no sé, viene toda la madrina con una varita mágica y te dice, podemos cambiar 3 cosas de tu esposo. ¿Qué cosas cambiarías? Quisiera que me escuche más. Ok. Que se escuche más significa que te dé más tiempo, que no se ponga tan a la defensiva. Sí, que me dé tiempo también. Okay. ¿No? Porque algunas veces le propongo, no sé, salir, ¿no? Solo nosotros. Pero él está más ligado a su hijo y no que todavía está chico, con quién se va a quedar, ¿no? Pero también uno con otra persona, porque puede quedarse con su madrina, ¿no? Pero a él le parece que no, tenemos que ir todos, ¿no? Tenemos que ir los 3, o a veces los 4, ¿no sabes? Entonces, no necesariamente compartimos espacios solos, ¿no? Que me escuchen, ¿no? Cuando me digo alguna cosa, como que se me tapan las orejas, no sé qué pasa, y me están preguntando lo mismo, y es lo que he dicho, ¿no? Eso me gustaría que cambie. Me gustaría también que sea más firme en la crianza de nuestro hijo, ¿no? Y que bueno, que también pueda poner orden en el momento que se necesita, ¿no? Okay. Cuando se trata de incluso de su hija, ¿no? De poder también intervenir también en su crianza, porque es como que si ya está bien que su mamá ya se encargue de lo que ella hace, muy bien, solamente la voy a ver, me voy a encontrar con ella, la voy a llevar a la casita, llevarnos bien y nada más. ¿No? Tampoco tú piensas que él es muy flexible, relajado con el tema de la disciplina y eso. Sí. Okay. Sí, ¿no? Es una de las cosas que necesita cambiar. Por supuesto. Porque a veces no es que tampoco todo el tiempo uno tiene que ser disciplinado todo el tiempo, pero sí, algunas cosas tienen que corregirse. Claro. ¿No? Claro. Entonces yo soy como la mala en la casa, ¿no? La que ve la tarea, la que ve cómo si se baña, se cambia, todo la mala soy yo. Okay. ¿No? Él es el más lindo y precioso. Por eso que mi hijo dice, si ustedes se van, yo lo voy con mi papá. Claro. ¿O así te dice que? Sí. Él dice eso. Lo voy con mi papá. Okay. Y no es muy justo eso, ¿verdad? No, por supuesto, creo que no, pero al final creo que es la formación, ¿no? Que necesita mi hijo para que finalmente pueda crecer adecuadamente. Claro. Entonces creo que eso es importante para su formación, pero bueno, él no lo piensa así. Él tiene que ser más libre, más, no sé, más dispuesto a su criterio. ¿Y dónde habrá aprendido eso? ¿Tienes alguna idea? Yo creo que eso viene de que su papá ha sido militar. Ha sido bien disciplinado con él, ¿no? Y él dice en algún momento que, claro, tenía que hacerle caso a su papá, porque si no también le caía, ¿no? Pero él también decía que con sus hijos no iba a ser así, ¿no?
pero a mi parecer ya que eso fue mucho extremo, o sea, ya de lo disciplinado a lo suelto. Al relajo, de Sí. es lo que sientes tú. Sí, es lo que siento. Ok. ¿No? Le hacía caso, por supuesto, su papá, pero sabía que al miedo era como lo tenía, ¿no? Claro. Ok. O sea, pero tienes idea entonces de dónde te sale el historial de él, digamos. De por qué se comporta así, claro. Sí, me parece que por eso. Ok. Pero nunca han tenido opción de conversarlo, digamos. No directamente, o sea, no decirle, mira, yo creo que es por eso, sino que yo saco mi conclusión y es lo que tenemos ahorita, ¿no? Es lo presente y la situación de mi hijo, su crianza, es lo que tenemos ahora. Ok. Listo, ¿qué otra cosa cambiarías de él? ¿Qué otra cosa cambiaría? Que puede intervenir también en la formación de su hija, porque no es una niña que esté adecuadamente formada a través de su mamá. O sea, que no sea un padre que solamente está para las cosas buenas y lindas. Sí, también creo que también tiene que ver en la crianza de su hija. Sí. ¿No? La mamá no necesariamente le presta la misma atención, a veces la veo como descuidada, ¿no? Físicamente descuidada. Físicamente descuidada, sí. Incluso te mencioné lo de la ropa, claro. Y le hemos comprado buena ropa. Entonces ella como que, no, es que mi mamá se lo puso, ¿no? O mi mamá lo tiene, ¿no? Y ha sido ropa linda, bonita, que ella en su momento lo ha escogido. Claro. Pero ya no la tiene porque la mamá se lo pone. Y entonces ya hemos optado por hacer que ella escoja unos colores medio feos, o sea, así como ropa negra por completo. Pero bueno, ya, pues si eso es lo que ella va a usar y finalmente no lo va a usar su mamá, ya, pues, ¿no? Claro. Ya eso será otro asunto. Claro. Ok. Entonces, esas son las tres cosas principales que tú cambiarías de él. Sí. En su momento también si hubiese un altercado entre su esposa, su propia esposa, él sepa, ¿no? Poner las cosas en orden, tal y como lo ha hecho en una oportunidad pasada. Que fue la única vez en realidad que ¿Oh, sí? ¿Qué pasó ahí? Sobre los correos que se mandaron, ¿no? Escribiendo, la mamá mandó un correo a sus contactos y del colegio mismo, y bueno, comentando sobre nuestra situación, sobre nuestro hijo, incluso me incorporó también, que yo había estado en medio de la relación, ¿no? Y eso fue, ¿no? Incluso llegó pues hasta la dirección del colegio. Wow. Sí. Entonces eso ya como que finalmente ya según él, fue, conversó con ella, le puso el padre, le puso su sitio, ¿no? Y esa parte te hizo sentir bien. Por supuesto, porque era la primera vez. O sea, es como que si hubiese tenido que llegar al extremo de ese lado para que él finalmente pueda hacer algo. ¿Y por qué volvió lo anterior? ¿Por qué no siguió con ese ritmo así de cuadrar, digamos? La verdad, no sé. No sabes. No le preguntaste nunca. No. Ahora, si él pudiera cambiar de ti tres cosas, ¿qué cambiaría él? ¿Qué cambiaría de mí? Si yo le pregunto, ¿tú qué cambiarías de cosas? ¿Qué me dirías? Que no sea tan estricta. ¿Oh, sí? Que no sea tan estricta en las cosas de la casa, en mi hija. ¿Qué más pediría? Bueno, es una cosa que no me gusta, es que revise su celular. Porque es que a veces he tenido unas situaciones así como que de buena intención, digamos así, pero me he metido también en líos por tener esa buena intención con relación al celular. ¿No? Porque como compartimos también el trabajo, entonces en algún momento le he interpretado que yo estoy buscando cosas. De verdad, a veces pendiente, me dice una cosa por otra. Y finalmente puedo descubrir que no necesariamente porque tenga otra mujer, sino porque lo que él me dice no concuerda con lo que yo puedo ver, ¿no? Y eso me molesta, porque bien me puede decir la verdad, y no necesariamente voy a pelearme a través de eso, ¿no? Entonces, no es que debe ser el teléfono de no sé quién y
veo los mensajes y está relacionado con otro asunto. Digo, pero ¿por qué, no? ¿Por qué tú me das este mensaje y tú me dices otra cosa? No, pero es que tú me olvides, ¿por qué te estás revisando? Y ahí se pone la defensiva. ¿Por qué la revisé el celular? ¿Por qué la agarré el celular? ¿No? Pero si me dice una cosa por otra, no necesariamente voy a confiar en todo lo que me dice, ¿no? Entonces creo que eso también, ¿por qué no lo dice abiertamente? ¿Tú crees que él tiene algún secreto contigo? No creo que tenga secretos, pero sí creo que puede reaccionar frente a las cosas, ¿no? Porque también puedo entender que puede ser una buena persona, pero ya la verdad, una persona es una cosa y ser tonto es otra. Claro. ¿No? Y que la gente también se pueda aprovechar de él. Y eso también me molesta, ¿no? Permitir que la gente se aproveche de él. Incluso hasta pedir dinero, ¿no? Y después está en problemas con que ahora fulanito de tal me debe y este me debe. Entonces, eso tampoco creo que es bueno, ¿no? Porque entonces, ¿para qué si al final no te van a pagar? O sea, la generosidad de él es aprovechada por... Es aprovechada, por sí. otras personas. Sí. Sí, y eso, por eso en relación a al suceso del celular, era también por un dinero. ¿Ah, sí? Que él había prestado a una persona. ¿Por qué molestarte tanto por que la gente se aprovecha de qué? ¿Cómo aprendes tú eso, digamos, esta parte de proteger a los tuyos, que no te gusta que nadie se burle de ellos? Porque creo que es un trabajo que lo tenemos ambos, ¿no? O sea, si yo tal vez no trabajara con él, sería diferente, no sé, yo creo que lo tomaría diferente. Pero yo también trabajo, ¿no? Incluso tengo varios casos que compartimos. Yo puedo incluso llevar la última carga de ponerme a revisar todos los documentos para poder tener sustento de lo que tenemos de nuestro trabajo. Yo investigo, leo, ¿no? Y hago todo ese trabajo, entonces para que otras personas entonces aprovechen esa situación del dinero, entonces no me parece, porque para eso entonces trabajamos, yo también estoy involucrada en ese trabajo, no me parece justo, ¿no? ¿Y piensas tú que eso es algo que has aprendido recién o es algo que traes desde niña, diríamos? ¿Con tus padres cómo era el tema? Con mis padres, bueno, en realidad hemos sido siempre de condición bastante humilde, ¿no? Pero yo, no digamos que he sido alguien pegada al dinero, porque incluso he tenido anteriormente un mejor trabajo con mi hermano, ¿no? Y finalmente tuve algunas dificultades económicas incluso, y decidimos deshacer la sociedad y yo le dejé todo, ¿no? Todo. Sí, todo. Dejé carro, dejé todo. Cuentas que teníamos mancomunadas también igual, ¿no? Dejé todo. Porque entendía que también tenía otra dificultad, ¿no? Entonces no es que sea tan pegada a lo que es el dinero, pero sí me cuesta aceptar que la gente tenga que aprovecharse de un dinero que no es que me venga gratis, ¿no? O sea, trabajamos para poder claro, ese dinero. Y me molesta que sea tan dadivoso, ¿no? O sea, no creo que sea aceptable. ¿Y en tu historia personal hay esta historia de que alguien se aprovechó de ti, alguien te hizo algún tipo de daño, algún tipo de abuso, o simplemente se aprovecharon financieramente o de alguna otra manera de ti? Nunca he tenido ese tipo de experiencia. ¿Nunca has sufrido algún tipo de abuso emocional, sexual, ni nada? No. O sea que tu niñez fue una niñez relativamente sana, diríamos. Bueno. Sí, creo que sí. Estuve en un colegio incluso de monjas, ¿no? O sea, ¿describirías tu niñez como una niñez normal, feliz? Sí, creo que sí. ¿Y qué otra cosa más? Porque me habías hablado de esto, de tú, digamos, de lo que él cambiaría de ti, pero ¿qué otra cosa cambiaría de ti? ¿Alguna otra cosa más cambiaría de ti? Cambiaría. Esto de que nos aprovechen, digamos, y que me hablas también del tema de el ser estricta. Que yo soy estricta. Sí, eso dice. Eso dice. ¿Y alguna otra cosa? Tal vez ser menos explosiva, ¿no? ¿O sí? ¿Tu carácter a veces? Sí.
Tú sientes como que te enojas mucho. Mucho. Sobre todo cuando lo veo en una situación tan pasiva. ¿No? Como que él no quiere hablar, ¿no? Quiere mantenerse, ¿no? Así, como que nada lo afecta, nada. Yo soy un hervidero y él no encuentra la respuesta, ¿no? Que me pueda dar respecto. Entonces eso, siento que me saca de mis casillas y puedo explicar. Creo que eso tal vez es lo que no necesariamente siento que podría aceptar de mí. ¿Y esa explosión hasta dónde llega, digamos? ¿Qué es lo que llegas a hacer? ¿A romper cosas? Sí, podría tirar cosas. Sí, podría tirar cosas. ¿Le gritas a él? ¿Lo insultas? Le grito, sí. Insulto no tanto, pero sí grito. Okay. Sí, podría gritar. ¿Y tus gritos incluyen cosas como ya me tienes harta? Sí, no sé nada al respecto, ¿no? ¿Por qué no lo haces? Entonces, ¿no tienes acaso valentía, pantalones para poder hacerlo, ¿no? Okay. Sí. Okay. También, no sé, pues, gritar, porque no siento que me haga. Y encima después ya ahí se va, o se puede ir, ¿no? Sí. Ya después ya, no sé, se va con el carro, se desaparece, y después ya puede regresar, pero yo siento que ya se fue, ya no ve nada, no dije nada, no me puso nada. O sea, huye prácticamente. Sí. Okay. Y esa sensación te desespera más, ¿no? Por supuesto. ¿Pero lo dejas huir o como que lo sigues, lo persigues? No, sí, porque una vez que se va. Okay. Sí, porque como puede ser nuestro hijo también en casa, entonces claro. No podría. ¿Y alguna otra situación con otras personas te ponen así muy enojado o solamente con él? Bueno, solo con él. Sí. Y si interviene la otra señora también, ¿no? Eso también me saca de es él y la ex. Sí. ¿Tú con tus papás, con tus hermanos, con amigas, amigos, nunca te has puesto a ese nivel, digamos? No. Okay. Entonces, básicamente con... Sí. Pero no han llegado a golpearse o tú a golpearlo o él golpearte a ti. Nos hemos golpeado antes. Okay. Antes. Sí. Okay. Y diríamos, ¿y esos golpes vinieron por ambas partes? Sí, por los dos. Antes. Pero, ¿y antes cuándo es más o menos? Antes, como hace unos 6 años. Okay. Y de ahí 5 o 6 años que no lo han vuelto a hacer, digamos, hasta ahora. Sí. ¿Sí lo han hecho? Sí. Okay. ¿Cuándo fue la última vez? Hace 5 años. Okay, 5 años. ¿Alguna vez te dio miedo, ¿Tú pensaste que te iba a lastimar? No. ¿Maltratar? Ni nada de eso. No, yo también estoy haciendo igual que él. ¿Tú tuviste la sensación de lastimarlo a él? ¿Hacerle algún tipo de daño a él por esto? Sí, tal vez en el momento lo consideré, ¿no? Pero tal vez era tanta la que no me di ninguna consecuencia, ¿no? Ninguno de los dos, creo. Ninguno de los dos. Sí. Pero diríamos, ¿no sientes que haya una especie de abuso o violencia doméstica en esta relación? No. No es extremo. No es extremo. Okay. No es extremo. ¿Algunas otras áreas que puedan preocuparte? ¿Problema de drogas, alcohol? No, ninguno. ¿Infidelidades de parte de él, de parte tuya? No, él más bien dice que sería, como soy tan sincera en decir mis cosas, si que yo tuviese a otra persona, yo mismo se lo contaría. Porque como no veo que la mentira sea un buen camino, entonces él dice que a su parecer yo sí se lo contaría. Eso dice. Pero nunca ha ocurrido, ¿no? No, nunca. Nunca ha ocurrido. ¿Hay alguna otra cosa que te parezca importante compartirla conmigo antes de terminar el día? Y porque la próxima sesión vamos a hacerla juntos, ¿no?
Vamos a conversar un poquito de las conclusiones a las que hemos llegado, ¿verdad? Pero ahí, Iván, ¿qué te parece importante decírmelo antes de reunirnos otra vez con él? Que ojalá que podamos llegar a una solución. Okay. ¿No? Yo estoy más decidida a hacerlo, aunque él no esté de acuerdo. Okay. O sea, cambiar nuestro tipo de colegio. Y tal vez él se moleste, pero creo que para mí eso es lo de menos. O sea, yo ya estoy dispuesta a velar por mí, por mi hijo, antes que por él. ¿Cuánto has pensado en el divorcio o no has pensado en el divorcio para nada? O la separación, mejor dicho, porque ustedes todavía no están casados. Sí, he pensado en la separación. Sí. Sí, porque las cosas siguen igual, ¿no? En la relación con la otra persona. Sí, en algún momento yo he pensado que sería mejor entonces separar. Ok. ¿Y será un 50%, 70%? En la decisión que yo ¿De tengo? O es menos todavía, solamente un 20, un 30% del ti que digo, no, eso no va a funcionar y mejor me divorcio. ¿Es menos de la mitad, más de la mitad? ¿Que quiere separarme? Sí, que si la cosa sigue así. Más de la mitad. Más de la mitad. Sí, ahí lo veo como una gran posibilidad. Ok, entonces para que baje a menos de la mitad, ¿qué es lo que esencialmente tendría que cambiar, piensas tú? Creo que yo sienta paz, o sea, que me sienta tranquila. Okay. ¿No? ¿Y eso te daría, qué cosa te daría esa tranquilidad, esa paz? Eso haría que entonces yo tenga mejor disposición para con él. Que yo sienta entonces que él está defendiendo a nuestra familia. Okay. ¿No? Y eso entonces me daría mucha tranquilidad. Que tú puedes llegar a esa sensación, digamos. Porque más allá de las cosas del trabajo, creo que podemos tener una buena relación, ¿no? Okay. En el trabajo, diríamos, porque ahora tú estás más tiempo en el trabajo, estás trabajando juntos y todo eso. Sí. ¿Sientes que hay algún tipo de conflicto entre lo que tú haces y él hace? No. Él incluso me puede escuchar bastante en las decisiones de trabajo, sí. Okay. Me puede escuchar bastante. Bueno, pues sí, me alegra mucho que estén buscando ayuda, porque lo que me preocupa es que en verdad, como tú dices, que las cosas sigan así significaría un divorcio para ustedes. Y los salimos a seguir trabajando en esto, ¿no? O sea, porque hay que encontrar un punto, diríamos, intermedio para los dos, porque él evidentemente tiene su parte, su versión. Tú tienes la tuya, que ambas me parecen totalmente razonables y válidas. Y esto, pero claro, lo que importa es lo que sientan ustedes, no lo que vaya a sentir yo. Yo solamente trabajo por la relación de ustedes, pero se trata de que ustedes puedan sentir eso de que en realidad son apreciados, escuchados y poder cumplir ciertos acuerdos básicos para poder llegar bien, diríamos, a sentirse tranquilo. Porque lo que yo entiendo es que no hay otras áreas que estén generando problemas, ¿verdad? O sea, el área del dinero, de la familia externa, el área del sexo, todo eso está como funcionando más o menos bien entre ustedes, ¿verdad? Siempre hay altibajos, evidentemente, ¿no? Pero por lo menos este es el área central que a ti te preocupa más. ¿No? Así todo es como que se alcanzara a todas, es como que se superara a todas. Claro que sí. Bueno, pues hay unos cuestionarios que hay que completar, también ya hice su parte, son cuestionarios muy sencillos, son preguntas relacionadas a la vida de pareja de ustedes, no hay preguntas buenas ni malas, solamente es poner lo que tú sientes, me gustaría que lo llenes tú solo, y después yo tenerlo como para poder tener alguna base también para completar esta evaluación, este diagnóstico que estamos haciendo en estas 3 primeras sesiones. Y después usar toda esa información para la 4ª, 5ª, 6ª sesión que podamos seguir avanzando. ¿Ok? Bueno, pues Rosy, quiero agradecerte y felicitarte también porque diríamos por el trabajo que haces y por las ganas que le estás poniendo para que todo eso pueda funcionar. No, gracias. Okay. Gracias.
Listo, pues. Entonces vamos a tener una sesión después con Pedro también. Ok. ¿Ok? Sí. Listo. Gracias.